Uno de los signos del cambio es quizás el hecho mismo de que en este programa y frente a millones de personas analicemos esta noche el amor entre mujeres. El lesbianismo, un término utilizado popularmente para designar la homosexualidad femenina. Tiene su origen hace 2500 años. Procede de la isla de Lesbos, en el mar Egeo, desde donde la poetisa Safo encabezó a un grupo de mujeres unidas entre sí por sus afectos y prácticas sexuales. Un tema, el lesbianismo, que ha sido abordado en la televisión en muy contadas ocasiones. Se pueden contar con los dedos de las manos, y eso que la televisión en México tiene ya más de 30 años de transmitir programas de contenido importante. El amor entre mujeres ha existido desde siempre. Las referencias al lesbianismo pueden encontrarse lo mismo en el Viejo que en el Nuevo Testamento, y en ambos textos se le considera como una cuestión menos reprobable que el amor entre los hombres. No por ignorarlo o por dejar de hablar de él, vamos a lograr que el asunto desaparezca. Por tanto, es hora de analizar el lesbianismo a la luz de una discusión inteligente, sin prejuicios, sin alarmas morales preconcebidas. Ahora, en México, no es insólito que dentro del cuerpo de una columna de manifestantes se encuentre a representantes de grupos de lesbianas y homosexuales que defienden sus derechos. ¿Cuáles derechos? ¿En qué forma se les coarta su libertad? Esto es parte de nuestra discusión esta noche en Contrapunto. Muchos afirman que el destino que cada persona dé a su propio cuerpo es cosa de cada quien y de nadie más. Esa noción que viene cobrando popularidad ha permitido al mundo irse abriendo paulatinamente a la discusión desapasionada del lesbianismo. El amor, que ya se atreve a decir su nombre. Los argumentos en contra son, las más de las veces, burdos y escandalosos. No contribuyen al entendimiento del problema. Es frecuente escuchar a madres de familia comentar que ellas no quieren, para la educación de sus hijos, a una maestra lesbiana. ¿Tiene que ver en algo la preferencia sexual con la capacidad o la preparación profesional? Gertrude Stein, lesbiana, y así reconocida por ella misma, fue una de las mujeres más inteligentes de su época. ¿Disminuye en algo el mérito artístico la preferencia ocasional de Sarah Bernhardt por otras mujeres? Se ha dado el caso de que personajes históricos revelen en forma póstuma su verdadera inclinación sexual. Entonces nos escandalizamos a destiempo. En nuestro medio son pocas las personas que tienen el valor de revelar abiertamente sus inclinaciones sexuales o de afecto. ¿Será que la nuestra es todavía una sociedad de machos o una sociedad inmadura? ¿O será que el lesbianismo, el amor entre mujeres, es una inversión condenable? El amor entre mujeres, que ha sido exaltado en bellas páginas de la literatura, no encuentra igual aceptación en el mundo de la vida diaria, y sin embargo existe. No por callarlo habrá de desaparecer. Esta noche en Contrapunto, el lesbianismo, el amor que ya se atreve a decir su nombre. Esta noche en Contrapunto, el lesbianismo, el amor que ya se atreve a decir su nombre, hemos invitado para hablar de este tema a la doctora y psicóloga Silvia Godoy Colli, psicóloga por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se recibió con la tesis El pensamiento mágico en relación con la figura del enano. Mereció mención honorífica. Realizó los estudios de doctorado en psicología clínica. Trabajó en el Hospital Infantil, en el Departamento de Higiene Mental y en el Instituto de Seguridad Social al servicio de los trabajadores del Estado
en el área de neuropsiquiatría. Ha realizado estudios sobre la mujer y su papel dentro de la sociedad. Ha dado conferencias sobre psicología en el Hospital Infantil, ISSSTE, instituciones privadas y en el Club Internacional de la Mujer. Participó en varios congresos nacionales e internacionales sobre psicología. Impartió clases de psicología a médicos de posgrado en el ISSSTE. Actualmente prepara un libro sobre la mujer. Ejerce la psicología desde que se recibió en 1966, pero desde hace 4 años no trabaja en ninguna institución pública. La periodista Nancy Cárdenas, doctora en letras por la Universidad Nacional Autónoma de México, directora de teatro desde hace 12 años. Actualmente colabora para la revista Vogue. Ha estudiado varios cursos en el extranjero sobre teatro. Algunas de sus obras han sido representadas en Europa. Fue elegida por la revista Claudia como la mujer de la década de los 70. Desde su inicio como directora de teatro, ha sido premiada por las asociaciones de críticos de teatro y cronistas y críticos de teatro, así como con algunos heraldos. Claudia Hinojosa, militante del Movimiento de Liberación Homosexual. Fue candidata a diputada propietaria para la 52 legislatura por el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Colaboradora de diferentes publicaciones como la revista FEM y DI. Ha participado en los Congresos Mundial de Sexología celebrado en México en 1979 y Foro Internacional de la Mujer celebrado en Dinamarca en 1980. Actualmente trabaja como periodista en noticieros del Canal 13. Estudió 2 años antropología social y 7 años en el Conservatorio Nacional de Música, en piano. Desde hace 8 años se mantiene activa en el movimiento feminista. Menciona que durante la campaña electoral del PRT sufrieron varias agresiones. La periodista Elena Poniatowska Amor. Se inició en el periodismo en 1954. Ha escrito 14 libros que han sido traducidos al italiano, francés, polaco, checo e inglés. En 1978 fue galardonada con el Premio Nacional de Periodismo y es la primera mujer que gana dicha distinción. Colabora para la revista Siempre y actualmente trabaja en el periódico Novedades. Ha dado conferencias en el Distrito Federal y en varias universidades de los Estados Unidos. Ha impartido clases en la Universidad Nacional Autónoma de México sobre periodismo y entrevista. Se le han otorgado los premios El Mazatlán y Javier Villaurrutia, este último por su libro La Noche de Tlaltelolco. Sin embargo, este premio lo rechazó y en carta abierta dirigida al entonces presidente Luis Echeverría le dijo: ¿quién va a premiar a los muertos? Fue fundadora de la Cineteca Nacional y la revista FEM. Es fundadora de la editorial Siglo XXI. Es doctora honoris causa por las universidades de Sinaloa y del Estado de México. La señora Silvia Pinal. Desde 1950 se desempeña profesionalmente como actriz. Ha ganado un sinnúmero de premios cinematográficos y de teatro en Cuba, en Chile y en México. Ha filmado unas 130 películas, 15 de ellas en el extranjero. Ha sido dirigida, entre otros, por Luis Buñuel. Ha hecho el papel estelar en decenas de telenovelas. Ha sido productora de teatro, cine y cabaret. Actualmente produce en forma ejecutiva la telenovela Cuando los hijos se van. Doctora Godoy, ¿qué es el lesbianismo? ¿Es algo exclusivamente físico, predominantemente mental? ¿Tiene los dos componentes, doctora? Desde luego que no. Para que tuviera un componente físico es un caso entre 1000 o entre 100, pero sería una verdadera, dijéramos, aberración de la naturaleza y esto no se toma en cuenta. Esto es fundamentalmente psicológico. Se establece en los primeros años de la infancia, dentro del hogar, y en algunas ocasiones, por ejemplo, la mujer puede no manifestarlo hasta posteriormente. Pues puede ser manifestado posteriormente debido a malas
relaciones con el hombre, malas experiencias con él, frustraciones con el hombre fundamentalmente, entonces se dirige hacia la mujer. Pero desde luego que esto no se considera en la actualidad como hace años se consideraba como una enfermedad mental. Hoy en día no. Hoy en día, con la apertura afortunadamente que hay, el conocimiento que hay del ser humano, que hemos avanzado, pues poco desgraciadamente, pero se ha avanzado algo, pues se considera que es una relación interpersonal en donde es una actitud ante la vida que cada uno puede y debe tomar de acuerdo a su criterio, de acuerdo a su persona, de acuerdo a su manera de ser. En otras palabras, y concretando esto, se considera actualmente que no se debe, entre comillas, ya que no es un deber, pero no se debe forzar a una gente a que tome un camino que no es para ella. Entonces se acepta o se debe aceptar que cada persona tiene que tomar su propio derrotero. Nancy, ¿está usted de acuerdo con esta definición general del lesbianismo? En lo fundamental sí, aunque tendría una diferencia que están manejando mucho los grupos de liberación en los Estados Unidos, el que en realidad no nacemos sexuados para un lado o para el otro, sino nacemos sexuados. Entonces la inclinación es más bien por razones educativas, o sea, hay una fuerte tendencia en el mundo judeocristiano a tomar el heterosexualismo como la única posibilidad lícita de relación sexual. Entonces está haciendo completamente una propaganda, digamos, en todas las manifestaciones, la literatura, el cine, toda la creación artística que se difunde con mayor facilidad es en elogio del heterosexualismo, y no se hace de ningún tipo presentaciones de homosexualismo. Entonces es una sociedad que está ya desde ahí cargada hacia el heterosexualismo, pero sostienen que si no hubiera estas presiones, todos seríamos más libres y todos seríamos un poco más bisexuales. Sí, esa es la tendencia, ¿verdad? Sí, porque en realidad se siente que la presión educativa, la presión de la sociedad heterosexual, machista además, excluye otras formas de acercamiento entre las personas. Y a causa de esto es que nace en el 67 una protesta en un grupo en Nueva York, fundamentalmente hombres en un principio, para protestar en concreto por las razzias que se hacían en los bares donde se reunían los homosexuales, pero esto creció en una forma inesperada, tanto en los Estados Unidos como en México y en otros países, al grado de que pues los compañeros que han estudiado, compañeros americanos, doctores en antropología, etcétera, que han venido a estudiar el desarrollo de estas ideas y de esta aceptación o rechazo de la sociedad en México, pues nos han dicho que están asombrados y muy gratamente asombrados, porque lo que se ha logrado en 10 años, ellos consideraban que iba a llevar 30 o 40 años. Yo siento, he trabajado bastante en grupos de liberación homosexual y grupos de liberación femenina, yo siento que es muy gratificante para todos los que hemos participado. Han sido 10 años de trabajo, pero 10 años en los que estamos viendo unos logros formidables. La sociedad, como menciona la doctora Godoy, está muchísimo más dispuesta, más abierta. Como mencionaba usted, licenciado, hay una disposición mayor a comprender, a no hacer células de contrarios. A fin de cuentas, todos perteneceríamos a una minoría, y entonces seríamos agredidos en el momento en que se llegue a esa minoría. Creo que después del nazismo todos tenemos muy claro que una agresión a un grupo minoritario es una agresión a todos, y que si no respondemos todos, la secuencia social es pavorosa. Y todo es basado en la falta de comprensión. Pero yo quisiera expresar mi desacuerdo con varias cosas en principio, ¿no? Primero, con que usted haya planteado el lesbianismo como un problema a la hora de la presentación, ¿no? El movimiento de liberación homosexual ha tomado plena conciencia que a estas alturas de la vida debe quedar muy claro
que el lesbianismo no es el problema, sino la sociedad en la que vivimos las mujeres lesbianas. Y en ese sentido también quisiera expresar mi desacuerdo con el hecho de que se esté discutiendo aquí sobre las causas del lesbianismo. Creo que la pregunta misma está implicando que el lesbianismo es una cuestión extraña, exótica en el comportamiento de los seres humanos. Nosotros sostenemos que el lesbianismo no existe como una entidad separada y problemática de la sexualidad debido a ninguna característica intrínseca. El hecho de que el lesbianismo se concibe y se discuta como una entidad separada y problemática de la sexualidad se debe a una norma heterosexual, como ya decía Nancy, a una norma heterosexual impuesta. Y ese es donde yo creo que habría que discutir el problema. Por ahí yo creo que es por donde habría que encaminar la discusión. Tampoco estoy de acuerdo con la doctora cuando dice que el lesbianismo es producto de malas experiencias con los hombres, de cuestiones familiares. Yo personalmente puedo decir que no tengo registradas en mi vida experiencias traumáticas con los hombres. Todo lo contrario, actualmente tengo relaciones que me son afectivamente, intelectualmente y a muchos otros niveles muy importantes, ¿no? Digo, fuera de las malas experiencias que una mujer en esta sociedad tiene con los hombres casi irremediablemente, yo puedo decir que no he sido traumada, pues mis relaciones con los hombres, y sin embargo he elegido, por lo menos por ahora, relacionarme física y amorosamente con las mujeres en vez de con los hombres. En ese sentido yo creo que también hay que empezar a definir las relaciones de las mujeres en relación a las mujeres y no en función de los hombres, ¿no? Yo en este momento puedo decir que me relaciono con las mujeres física y afectivamente y amorosamente porque me gustan mucho las mujeres, no porque deteste a los hombres, ¿no? Padre, las dos señoritas lesbianas que estuvieron en contrapunto consideran que lo que tienen no es una enfermedad, que están muy satisfechas con sus preferencias sexuales y que el psicoanálisis para lo que debiera servir es para que uno se acepte a sí mismo tal como es y no para que deje de hacer lo que le gusta. Una parte es la aceptación, ¿verdad? La aceptación que no puede cambiar totalmente porque no somos magos, Aladino, pero evidentemente que yo puedo estar en el error y estar muy satisfecho, al menos de momento, de ser lo que se es. Vamos a poner de ejemplo, yo puedo ser drogadicto y decir, pero si yo estoy felicísimo. Yo puedo decir, yo tengo una irregularidad, robo, trafico drogas, me dedico a la prostitución, cualquier otra anomalía de orden moral, ¿verdad? Tengo 3 frentes, etcétera, y eso no significa que porque yo de momento tenga una racionalización del problema y me adecua de ello por aquello que dice el adagio popular, el que vive, el que no piensa, el que no vive como piensa, termina pensando como vive. Padre, pero en los casos que usted acaba de mencionar, en todos ellos se hace daño a un tercero. ¿Las lesbianas a quién le hacen daño? Pues se hacen daño evidentemente a sí mismos, ¿verdad? ¿En qué? Ellas están muy contentas. Bueno, de momento, como le digo, vamos a poner que yo le digo, en otros casos, estamos de acuerdo en una cosa de todas maneras, desde luego para la fe, ¿no? Para la fe que considera el cuerpo del otro, el verdadero bien del otro, en algo trascendente, que considera que el cuerpo es templo del Espíritu Santo y de Dios, y que no puede tener una valoración ética y sexual pues simplemente contraria, ¿verdad? El cristiano piensa que el amor sexual debe ser sacramento, debe ser santificante, debe ser una finalidad típicamente cristiana. Entonces, por estos motivos, evidentemente, en el fondo se están haciendo daño. No indicamos que no tenga satisfacción, no indicamos que no tenga una partecita de bien, porque ya la sola satisfacción es un bien, pero si realmente comparado con la totalidad de la persona, eso significa un bien o un mal, ¿verdad? Nosotros tenemos una idea a veces muy inmediatista del bien, es decir, yo gozo en este momento. De todas maneras llegaremos a la moral nada más. Lo que gozo es bueno, lo que no me hace gozar es mal. Y evidentemente vemos inmediatamente que hay aquí algo que no es exacto, que no puede ser totalmente exacto, ¿verdad? No significa que un gozo sea un mal, es una parte de bien. No hay una parte de, aún el pecado propiamente dicho, siempre lo aceptamos bajo el punto del bien que nos produce.
¿verdad? Pero evidentemente, vamos a suponer, yo mato a una persona porque le tenía... Yo veo que es un bien, de inmediato me quito de este enemigo, pero vamos a ver si en la totalidad realmente es un bien o he cometido un mal. Finalmente, padre, concretando, ¿qué le diría usted a la lesbiana? ¿Ella está pecando por ser lesbiana? Bueno, ser lesbiana no es ni pecado ni no pecado, es enfermedad, es anomalía, es una cosa de orden psicosomático. ¿Qué actitud tomar ante esta enfermedad? Sí, y conlleva una relación moral. Y para eso, pues yo le recomendaría, desde luego, como digo, la dirección espiritual, la santidad, el ir sublimando, el ir integrando, ¿verdad? Muchas veces de estas cosas pueden en un cierto momento, aunque en teoría son pecado, de cierto momento por la compulsividad, por la situación, puede que no haya responsabilidad, eso solo Dios lo sabe. Pero al fin y al cabo, sí tengo yo que tratar de integrar esto a la luz del Evangelio, la afectividad, los valores que hay en esto, ¿verdad? Como es la afectividad del hombre, que como en otra ocasión decíamos, los mismos ateos como Sartre dicen, la libido es algo que es metafísico, no nada más es somático, no nada más es psicológico, sino tiene verdaderamente un signo de trascendencia, y es trascendente en cuanto Sartre le llama para el hombre, ¿verdad? Entonces, de tal manera que no es una cosa inócula, no es las actitudes sexuales de las personas. Sí se le recomendaría dirección espiritual, estudio religioso, ir más a fondo y ver que es posible equilibradamente una sublimación, una canalización de esta afectividad que sí tenemos que decir que es desviante. Y si no hay remedio para ella con los métodos que usted sugiere, ¿puede seguir siendo lesbiana sin pecar? Bueno, siendo, ¿en qué sentido? Es como si yo le dijera a un tuberculoso, deja de ser tuberculoso para ser católico. Eso es absurdo, ¿verdad? Seguirá siendo, pero ya en las actitudes concretas de esto, sí tenemos que tomar una valoración cristiana, un camino de sublimación, un camino del Evangelio. Cuando yo he encontrado a otras personas siempre le he dicho, mira, piensa que lo que es la cruz de Cristo, es decir, esto mismo que te sirva para resurrección, esta misma limitación, este mismo problema tiene que servirte para que un día se transforme en gloria. Y esto siempre es posible, en algo positivo para ti. La Iglesia no condena la enfermedad, es imposible, entiende a las personas, pero sí, evidentemente, siempre sigue predicando el ideal cristiano y la manera concreta que cada persona tiene que llegar a ese ideal cristiano, que es la santidad. Estoy en desacuerdo también con algunas cuestiones que usted ha planteado en cuanto a que si el lesbianismo surge por cuestiones familiares. En fin, yo creo que el lesbianismo surge por mil razones, ¿no? Y obviamente tendrán que ver razones familiares, económicas, como tienen que ver estas razones en todos los demás aspectos de nuestra vida, pero el hecho mismo de que se pregunte por qué existe el lesbianismo, a mí me incomoda y me agrede como lesbiana, ¿no? Creo que ahí está el problema. O sea, el hecho de que estemos hablando aquí sobre qué es eso del lesbianismo, es ya en sí, creo, en fin, es una oportunidad y un espacio que nos hemos abierto al movimiento de liberación homosexual y que han abierto los medios de difusión, pero es en sí un síntoma muy claro de que el lesbianismo es una forma de sexualidad oprimida, cuestionada, juzgada, medida, analizada por los expertos. Afortunadamente ahora se nos está empezando a dejar hablar a nosotros, a las lesbianas, ¿no? Sí, el tema de nuestro programa, y sería bueno recordarlo para concentrarnos en él, no son las causas y orígenes del lesbianismo. Además, el tema del lesbianismo es sumamente amplio, ¿verdad? Con solo hablar del lesbianismo en la literatura y más concretamente en la poesía ya tendríamos para muchas horas. Sí. El tema del programa es el lesbianismo. Es un amor que ya puede decir su nombre, y esta frase, como todos sabemos, se originó a fines del siglo XIX en un célebre caso de homosexualismo, cuando se hablaba del amor que no puede decir su nombre. Nosotros decimos, ya puede decir su nombre el lesbianismo, y tan es un tema de actualidad que antes era un tabú, y ahora no solo lo mencionamos en un programa de televisión, sino que usted misma indica sus inclinaciones lesbianas sin que nadie se escandalice, o si alguien se escandaliza, forma parte de la misma pregunta. ¿Puede ya decir su nombre el lesbianismo, Elenita?
Bueno, yo ahora que venía yo a este programa, ayer me decían, ay, pero qué tema tan horrible, ay, pero ¿cuándo vas a venir? Entonces yo sí siento que hay un rechazo y que la gente trata este tema con pinzas. Y luego, a propósito de lo que decía Claudia, por ejemplo, que es del PRT, que es el partido de Rosario, ¿no? De Rosario Ibarra de Piedra. Yo recuerdo que cuando se empezaron a hacer todos los manifiestos, Rosario Ibarra de Piedra me contaba todos los manifiestos, no de apoyo, sino manifiestos políticos para los desaparecidos, para peticiones así de índole social. Los que ayudaban mucho era el Frente Homosexual, el FAR, y luego el Lambda. Grupo Lambda. Estos ayudaban muchísimo, pero todo el Rosario, las demás señoras le decían, no los pongas hasta arriba porque nos vas a quemar. Entonces ella los metía como en el lugar 18avo. ¿Por qué? Porque estaba todo este tema aterra. Yo estoy medio aterrada, ¿no? Porque sí creo que hay así una especie de decir, hijos, mano, qué pelón, ¿no? Qué difícil. Sí, Silvia. Pues yo no estoy aterrada, Jacobo, pero sí estoy un poquito fuera de ambiente, ¿no? Para mí creo que es un tema muy amplio para discutir, creo que es muy difícil en un programa poder juzgar a tantos y tantos casos diferentes que habrá sobre el lesbianismo. Yo, pues, como madre, por ejemplo, pienso que es un problema en que uno también ayuda dentro del hogar a producir machos o a producir lesbianas o homosexuales. Yo creo que sí hay una base, igual que también creo que hay malas amistades, igual que también creo que hay decisiones propias, o sea que hay criaturas, ya sea hombres o mujeres, que crecen con determinadas desviaciones o determinados atractivos que para nosotros no son normales porque nosotros no somos así. Ahora, yo no me escandalizo, pero sí creo que están en problemas. Son gentes que pues son minoría. No sé si desgraciada o afortunadamente, pero sí son una minoría, igual que el homosexual, hombre, ¿no? Entonces, pues, yo no es que ni las apoye ni las ataque, porque yo tengo incluso muchos amigos y muchas amigas que son homosexuales o que son lesbianas y que son gentes normales, que son gentes brillantes, inteligentes. Entonces creo que es una atribución y creo que es más bien una manera de ser de cada quien, igual que el que sale inteligente o el que sale tonto o el que sale feo o el que sale bruto. Pues hay gentes que salen con tendencias hacia una mujer o hacia un hombre siendo del mismo sexo. Creo que es difícil y creo que nunca se podrá aceptar plenamente, no nunca, a lo mejor me exagerando, ¿no? Creo que les cuesta trabajo que se acepte abiertamente, pero tienen muchas gentes que los apoya ya. Yo creo que en cuanto al número y al asunto de la aceptación, deberíamos profundizar un poco más. Hace aproximadamente un año, caminaba yo por Nueva York una mañana, creo que era domingo, rumbo a la Catedral de San Patricio. De repente me encontré un desfile, una manifestación que duró, pues probablemente 2 horas, pero una manifestación nutridísima de homosexuales que llegaban de todos los Estados Unidos, quién sabe por qué, tal vez hubo alguna convención o alguna reunión para ese desfile. Es el desfile anual de junio, que conmemora precisamente este primer levantamiento de los homosexuales contra el que fueran detenidos en los bares de homosexuales. Hace unos días se realizó una marcha de homosexuales en las principales ciudades de los Estados Unidos. Miles de hombres y mujeres salieron a las calles para celebrar el llamado Día del Orgullo Homosexual. Estos miles de jóvenes celebran año con año, desde 1969, una marcha de solidaridad en conmemoración de los violentos enfrentamientos entre grupos homosexuales y policías en la ciudad de Nueva York. Este año, cerca de 10,000 homosexuales desfilaron en forma pacífica por las calles de Manhattan, en Nueva York. Como todos los años, hubo grupos que se oponían a la marcha, pero esta se realizó en relativa calma. Sin embargo, el año pasado, en la ciudad de Chicago, un grupo de homosexuales y de minorías étnicas se enfrentaron a miembros del partido nazi norteamericano que se oponía al desfile de homosexuales. Las manifestaciones de homosexuales y lesbianas demandan año con año igualdad y aceptación. We want people to know that
We can be any profession we want, do it confidently, and deserve the same opportunities and rights as all other people. Además, este año, las manifestaciones dieron su apoyo moral y económico a los homosexuales atacados por la enfermedad llamada AIDS. El AIDS es el síndrome de deficiencia inmunológica adquirido. Hoy en día en los Estados Unidos, más de 1.600 personas padecen esta rara enfermedad, muy común entre los homosexuales. El desfile de El Orgullo Homosexual busca la igualdad y aceptación por parte de la sociedad. Is the 8th year I'm marching with parents of gays, which means thank God for gay liberation. So young men like my son don't have to be in the closet and live a sick life. Natural life for him is homosexuality. En México también se realizó una manifestación de grupos homosexuales. Esta fue en apoyo al llamado Día del Orgullo Homosexual. Está por iniciarse una manifestación de homosexuales y lesbianas que partirán del Monumento a los Niños Héroes hasta el hemiciclo a Juárez. Vamos a preguntarle a uno de los participantes qué propósito tiene esta manifestación. Bien, esta es una manifestación de lesbianas homosexuales que tiene la finalidad de conmemorar los acontecimientos que nosotros llamamos del Stonewall, que fue un intento de redada policíaca que se trató de hacer en las calles de la ciudad de Nueva York, y que los compañeros homosexuales en 1969, que fue este acontecimiento, respondieron pues en forma valiente, en forma combativa, ante una redada pues policíaca. Nosotros queremos conmemorar hoy este día, el Día del Orgullo Homosexual Internacional, como en muchas otras ciudades del mundo, el Día del Orgullo Homosexual Internacional, y por eso estamos aquí, una gran cantidad de lesbianas homosexuales. ¿Por qué del orgullo? ¿Están ustedes orgullosos de ser homosexuales? Bueno, la verdad es que vivimos en un mundo heterosexista y bajo distintas instancias esta sociedad pretende ser heterosexual en todos sus ámbitos, y nosotros pretendemos reivindicar la homosexualidad y decir que nos sentimos orgullosos. Tiene un sentido político, un sentido profundo, un sentido trascendental ante una sociedad pues que pretende hacernos a todos heterosexuales. Veo que hay muchos más participantes masculinos que femeninos. ¿Por qué? Bueno, en realidad el peso que carga sobre sus espaldas una mujer lesbiana es doble en comparación con el peso que carga un homosexual masculino, en el sentido de que una mujer, además de cargar con la opresión por ser mujer, además también carga con la situación difícil de ser una mujer homosexual, y esto hace pues que aparentemente sean personas que no tengan muchas opciones pues para manifestarse, ¿no? Hay más posibilidades en este mundo hecho para los hombres, por los hombres, precisamente para el sexo masculino, más prerrogativas que para las mismas mujeres. Esto es un reflejo precisamente de este mundo machista en el que estamos viviendo. Las señoritas son participantes. Los del grupo que están allá, el grupo de personas, ¿pertenecen a la organización de ustedes? Bueno, tengo entendido que ellos forman parte de una organización que se llama Red Loca, que también por su parte ha citado a compañeros homosexuales a participar en esta marcha, pero son otros de los convocantes que también están participando. Es decir, son varios grupos. Así es, somos varios grupos del Distrito Federal y de provincia. Por ejemplo, el Distrito Federal está el Grupo Lambda de Liberación Homosexual, el Grupo Horus, el Grupo Nueva Batalla, el Grupo Oikabet de lesbianas. De provincia está el Grupo Orgullo Homosexual de Liberación GOL de la ciudad de Guadalajara, está el Grupo Unión Alfa de Toluca, están los homosexuales del Grupo de Guanajuato, homosexuales de Colima, homosexuales de Puebla, que convocamos por otra parte también a esta marcha del orgullo gay. ¿Ustedes aprueban las manifestaciones que ellos están haciendo? Bueno, nosotros... Porque ellos parecen actuar un poco en broma.
Sí, en realidad el sentido que nosotros le queremos dar a la marcha es un sentido de denuncia, de protesta, dada pues la época de la renovación moral que este régimen político pretende imponer a toda la ciudadanía, y en donde el sentido último es precisamente la legalización de la represión en contra de la gente gay. Nosotros, los que estamos convocando, los grupos que yo le mencioné hace un momento, estamos convocando una marcha, pero con un carácter más que nada de protesta, de denuncia de la violación de los derechos civiles y democráticos de toda la ciudadanía homosexual. Desde luego que hay otras formas de ver las manifestaciones del orgullo homosexual, y otra de las formas es precisamente un poco como lo que usted está viendo y acaba de mencionar. Sin embargo, pues hay que aclarar que nosotros también reivindicamos el derecho que tiene cada persona para manifestarse y exhibirse como así lo decide. Así que usted considera que el homosexual no hace daño a nadie. El homosexual no hace daño a nadie, más bien es la sociedad heterosexista, es la sociedad patriarcal, es la sociedad homófoba la que hace daño al homosexual. ¿Qué porcentaje de la población en general considera usted que es homosexual reprimida? Bueno, pues yo creo que la gran mayoría de los homosexuales, y usted tiene aquí la prueba, la gran mayoría de los homosexuales están reprimidos, están en el closet, debido precisamente a esta situación de alta represión en contra de la gente gay. No se nos permite, no se nos da facilidad para poder manifestar nuestras preferencias sexuales con mayor tranquilidad. Yo creo que es una gran mayoría la gente homosexual y lesbiana que se encuentra en este momento quizás en sus casas, y mañana verá los periódicos pues a ver qué pasó con esta marcha, pero no es la que está aquí en este momento. Muchas gracias. Para servirle. De modo que cuando dice Silvia son una minoría, pues sí, pero una minoría muy mayoritaria. Un 10% está calculado. Si seguimos aquí, al doctor Kinsey, en realidad no se ha hecho una estimación más precisa de los estudios del doctor Kinsey, que establece una posibilidad de un 10%. Sería todo en el mundo judeocristiano, o sea, Europa, América Latina, los Estados Unidos, etcétera, un 10%, pero un 6 o 8 de homosexuales por un 4 o 2 de homosexuales femeninas, de lesbianas, aunque yo siento que ese terreno está todavía por investigarse muchísimo. El cambio de campo de lucha que ha traído la liberación feminista es muy grande y se ha notado muchísimo también en este aspecto. En principio, pues para las mujeres educadas en esta tendencia heterosexual de establecer como guerra de sexos entre hombres y mujeres, esto dañó de algunas maneras las relaciones entre hombres y mujeres, porque tiene que ser una relación de contrapunto y no una relación de compañerismo como se entiende ahora. Y esto, de pronto, fomentándose las reuniones feministas, pues ha habido, yo siento, un aumento en la tolerancia de las mujeres a vivir en un mundo femenino, es decir, sus participaciones extralaborales o extrafamiliares en un mundo exclusivamente femenino. Me gustaría citar un caso concreto, para que también se vea que no es una cosa de ahora, sino un proceso de toda la liberación femenina con el siglo. Un grupo feminista invitó, se hace algunas veces, he participado en estas reuniones también, invita a especialistas norteamericanas para que nos vengan a hablar de los problemas centrados como ellos ya los han estudiado. Ellos tienen muchísima gente estudiando estos problemas, haciendo sus tesis de sociología, de antropología, etcétera, sobre el tema. Entonces, en este nuevo terreno se mueven cosas muy diferentes. Vino una norteamericana a hablar precisamente del lesbianismo ante un grupo como de 30 y tantas feministas. Hay muchos grupos. Uno de ellos, ella habló, presentó todo lo de homosexualismo, discutieron, no hubo ningún problema, se fue, se quedaron, y la presidenta del grupo que se quedaba aquí dijo, muy bien, ya hemos discutido lo que llamaríamos el rollo del lesbianismo, ya hemos visto la teoría, pero vamos a ver ahora nosotras qué relación ha tenido cada una con el mundo femenino. Resultó finalmente que las 33 habían tenido contactos sexuales, así fuera en la niñez, con mujeres. ¡Oh, sorpresa! ¡Oh, sorpresa para el propio grupo! De una forma o de otra, había muchísimo más mundo secreto en cuanto a las relaciones con otras mujeres.
vemos también que la presión heterosexual favorece de cierta manera esto, aunque educativamente lo está luchando contra, porque resulta que desde chicas nos dicen, como cita una amiga mía con cierta gracia, a mí me dijeron de chica que las mujeres con las mujeres. Entonces yo me lo sigo hasta al pie de la letra, ¿no? Es este tipo de deformación sexista de educar a los hijos en ese sexismo, lo que puede ser en un momento dado lo que lleve a la mujer que tiene la fuerte presión anti-homosexual a acercarse a otra mujer. Y luego pues también tendríamos que ver que el mundo masculino está cambiando muchísimo, que es difícil a veces, me cuesta trabajo, y lo digo con emoción a veces, perdonar a los varones lo que nos han hecho. Ha sido siglos de opresión, siglos en que ha dominado la fuerza física y que nos han hecho además no prepararnos para tener esta fuerza física. O sea, nos han pedido que seamos delicadas y finas para luego pegarnos. No es posible. No es la cita mía tampoco, es de una novelista francesa, pero sí cuesta trabajo. Bueno, pero yo pienso, Nancy, que no forzosamente porque te agredan, tienes que recurrir al amor de una mujer. No. Yo he sido agredida, pero yo nunca me ha llamado la atención voltear y refugiarme en el amor de una mujer. Entonces pienso yo que depende de muchas cosas, ¿no? No creo que sea tan simple ni tan fácil de poder decir es por esto, o por esto, o por esto. Y creo yo también que en estos momentos, no sé el porcentaje, tú dices el 10, yo creo que a lo mejor es más o menos, pero lo que pasa es que ahora se atreve la gente, se atreve a decir yo soy lesbiana, o se atreven a decir yo soy bisexual o homosexual hombre, lo que sea, pero no creo que sea solamente porque el hombre te agreda. He notado en todas las lesbianas que he entrevistado que tienen mucha fuerza en sus convicciones. Eso es lo que las hace manifestarse. ¿Cree usted que quien no tiene convicciones muy firmes o no tiene una cultura y deseos de expresarse sigue reprimida aunque sea lesbiana? Bueno, nosotros entendemos que la expresión externa es muy difícil, muy dura y a veces peligrosa. Nosotros entendemos a las compañeras que no pueden dar la cara, que no pueden salir a marchar o manifestarse como lesbianas por formas de represión en su casa, en el trabajo, sobre todo en el trabajo, en la calle, con sus amigos, etcétera. Entonces entendemos esa situación. Nosotros creemos que es muy importante manifestarse. Es nuestra concepción, pero respetamos a los compañeros que no lo hacen. ¿Usted no tiene temor a ninguna consecuencia de dar la cara? Pues sí la hay, ¿no? Sí tengo temor, pero no queda otra. Yo creo que hay muchas cosas en la vida que nos dan miedo y sin embargo tenemos que hacer. ¿Tiene familia? ¿Vive con sus padres? No vivo con ellos, pero yo sé que esto repercute también contra ellos. ¿Ellos no admitieron su condición? Pues según el pensamiento tradicional no lo admiten. ¿Cómo se sostiene? Yo soy independiente económicamente, lo he sido desde hace 11 años que no vivo con ellos. ¿Trabaja? Claro. ¿En qué? Yo, estudié filosofía, a veces he dado clases de filosofía, trabajé en una pollería, fue el último trabajo que tuve, he trabajado como mesera, hago diseño gráfico, entonces pues trabajo en los empleos que puedo conseguir en cualquier momento. Hasta como mesera con tal de sostener sus convicciones. Sí, definitivamente quiero ser totalmente autónoma, independiente y no espero que ningún compañero me sostenga. ¿La lesbiana nace o se hace? Bueno, yo creo que todo es un proceso social. En mi caso yo empecé a trabajar esto de ser lesbiana. Para mí no fue ninguna cuestión conflictiva. En el momento en que yo supe que tenía atracción por mujeres, busqué la compañía de otras mujeres, busqué el trabajo con las compañeras y definitivamente yo creo que no somos un producto que se nace, sino un producto que se hace y un producto que adquiere conciencia a través de su vida cotidiana, de todos los días. ¿Usted tiene relaciones heterosexuales también? No, en ningún momento. ¿Nunca? No. ¿Y cuándo empezó a tener las relaciones homosexuales? A los 17 años yo me asumí como lesbiana públicamente. Se asumió públicamente, pero en secreto, ¿desde cuándo? Pues fue unos 2 o 3 meses antes y después ya empecé a participar en todo lo que es el movimiento. Bueno, entre las relaciones de hombres y mujeres hay lo que se llama ligue. ¿Ustedes proceden en la misma forma? Es decir, ¿cómo consiguen pareja en un momento determinado?
va usted de viaje, digamos, a una ciudad... Bueno, mire, hay una cosa, o sea, yo no creo en la cuestión esa de que se dé el ligue, el filtreo, inclusive el hostigamiento sexual de mujeres a mujeres, no se da, ¿no? Es una cuestión en donde las compañeras nos conocemos, convivimos y llegamos a tener parejas dentro del mismo ámbito en el que nos movemos. Por afectos que nacen, sentimientos entre las gentes, afectos muy fuertes, y entonces nos unimos en relaciones de compañerismo, ¿no? Pero las relaciones ocasionales no existen. Bueno, en nuestro caso son un poco menos seguidas, o sea, creo que las mujeres... se ha manejado bastante, ¿no? Que las mujeres son un poco más estables en nuestras relaciones que eso de andar de ligue en ligue, ¿no? Aunque las hay. ¿A usted le ha ocurrido? Estamos inmersos en una sociedad en la cual los valores, ¿sí? Tienen el mismo efecto en general. Sí, sin embargo, la misma especificidad de las mujeres lesbianas nos dificulta un poco más esta situación. Entonces, a mí lo que me ha pasado es que yo he llegado a tener pareja o compañera, pero dentro del mismo ámbito, difícilmente en una situación de ligue o en una situación fortuita, ¿no? ¿Y qué es más frecuente entre ustedes? ¿Que liguen o que las liguen? Es una situación, digamos, pareja, ¿sí? No, aquí no vivimos el hecho de que yo ligué o me ligaron, sino un poco es precisamente como tenemos cierta dificultad en la expresión a nivel libre, ¿sí? El trato es el que va definiendo la relación o no relación de pareja que podamos entablar con otra mujer. Es decir, no es tan fácil, no es de que salen una noche a divertirse, encuentran una muchacha que les gustó, como sucede en el caso de los hombres, y puede haber una aventura. Difícilmente, muy difícilmente. Te repito, nuestra misma situación hace que nos unamos más a nivel de medio de lesbianas, ¿sí? Lo cual origina más trato antes de llegar a tener alguna relación, lo cual no excluye que no suceda lo otro, pero no es común. No es común. ¿Hay alguna forma de identificarse entre ustedes cuando no se conocen y están en otra ciudad? Pues mire, muchas de nosotras sostenemos que hay bastantes diferencias entre lo que es una mujer lesbiana, independientemente cómo se vista, y una mujer heterosexual. La forma en que se mueve, la forma en que habla, la forma en que camina, inclusive aunque se vista dentro del estereotipo tradicional, sí hay características que a nosotras nos hacen así como identificar a una mujer lesbiana, y además que lo hemos comprobado, ¿no? A veces decimos, bueno, ella es lesbiana y la observamos, entonces nos acercamos, empezamos a hacer amistad con ella, a platicar, y nos hemos dado cuenta que sí es, inclusive hemos contribuido de esta forma a que muchas compañeras fortalezcan su concepción, su forma de vida, su actitud ante la vida. El tiempo ha terminado el día de hoy, lo invito a que esté con nosotros en el próximo programa, seguiremos con el mismo tema. Que ya se atreve a decir su nombre, el lesbianismo, un término utilizado popularmente para designar la homosexualidad femenina. Los argumentos en contra no han contribuido al entendimiento del problema. Es frecuente escuchar a madres de familia comentar que ellas no quieren para la educación de sus hijos a una maestra lesbiana, homosexual. El amor entre las mujeres, que ha sido exaltado en bellas páginas de la literatura, no encuentra igual aceptación en el mundo de la vida diaria. Y sin embargo existe. No por callarlo habrá de desaparecer. El lesbianismo, el amor que ya se atreve a decir su nombre, para la doctora y psicóloga Silvia Godoy Holly, el lesbianismo no es una enfermedad, es más bien una relación interpersonal que cada persona decide por sí misma. La señorita Claudia Hinojosa, militante del Movimiento de Liberación Homosexual, afirma que el lesbianismo no es un problema, el problema se encuentra en la sociedad en que vivimos. El ser humano no nace con inclinaciones sexuales, estas se presentan más tarde, opina la periodista Nancy Cárdenas, y agrega que los logros del movimiento homosexual han sido muchos.
en la actualidad existe mayor comprensión hacia el homosexualismo. La también periodista Elenia Poniatowska afirma que a pesar de que a algunos les aterra el tema, el homosexualismo está siendo apoyado más abiertamente. Para la señora Silvia Pinal, actriz, el homosexualismo es una minoría que siempre está en problemas con la sociedad, a pesar de que son personas normales y brillantes. A continuación, un resumen del programa anterior. El lesbianismo, el amor que ya se atreve a decir su nombre. Hoy en día, yo nunca he tenido relaciones con mujeres, así me han coqueteado. Me encanta, me siento muy importante. Es decir, caray, pues, qué bien que sienta atracción por mí, una mujer también. Pero eso no me llama tanto la atención como para caer en sus redes, aunque me agreda un nombre, que sí hay muchos que son muy patanes, pero hay también muchos que son muy lindos y muy dulces y muy cariñosos y que te ayudan y que te apoyan. Pero pienso que dentro de uno tiene que tener cierta ambigüedad para jalar para un lado o para otro. Opciones, ¿no? Yo quisiera aclarar aquí algunas cosas bajo el punto de vista psicológico, ¿verdad? Sí, doctor. Bueno, en primer lugar, siento que esto se está hablando y se está discutiendo bajo el punto de vista sociológico. Pues yo naturalmente soy psicóloga, entonces yo lo quisiera discutir un poquito más profundamente bajo el punto de vista psicológico. Me decía Claudia hace un momento que ella no estaba de acuerdo con que se gestara en la infancia, etcétera. Bueno, psicológicamente tenemos que buscar el origen de determinadas actitudes. En este caso, el lesbianismo podría ser el orgullo, por ejemplo, o heterosexualismo, ¿verdad? Digo, el tema es lo que menos importa bajo el punto de vista que yo quisiera hablar, que es el psicológico, pero sí me gustaría hablar un poquito, ahondar un poquito sobre el origen, porque si no vamos sobre el origen, es difícil, en mi concepto, llegar a una, comprensión, ¿verdad?, de lo que estamos hablando. Decías tú que algunas veces, yo lo mencioné anteriormente también, que el trauma masculino provoca muchas veces una actitud lesbiana. Dice Claudia que que ella ha tenido experiencias muy lindas y que actualmente las tiene con amigos, etcétera, parientes, etcétera, muy agradables. Desde luego que sí. Desde luego que sí, esto no es de ninguna manera una generalidad, no es de ninguna manera decir que el trauma con un hombre nos vaya a hacer que seamos lesbianas. Pues qué cómodo, ¿no?, echarle la culpa a los demás. De ninguna manera, esto está dentro del ser humano. Es decir, el ser humano tenemos experiencias X, negativas o positivas, que son las que van conformando nuestro carácter, nuestra personalidad y nuestra orientación ante la vida. Llámese hasta una carrera, ¿verdad? ¿Por qué escogí psicología? Pues por una serie de razones psicológicas. Porque escogieron teatro, porque escogieron escritora, teatro, etcétera. Pues por determinadas características de personalidad de nosotros que se fueron gestando en la infancia y que se desarrollaron posteriormente. Entonces, esto también es el lesbianismo. Es decir, son situaciones que se van originando en los primeros años, en donde tenemos contacto con padre y madre, con abuelos, con tíos, etcétera, hermanos y demás, y nos vamos inclinando a una heterosexualidad u homosexualidad. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros nacemos con una determinada biología, con una determinada capacidad biológica, y en esa forma las experiencias de ambiente se van, vamos a decir, cimentando, se van conformando con esta biología y reaccionamos en una determinada forma posteriormente. Puede ser, como dice Silvia, que sí ella ha tenido experiencias negativas con hombres y no por eso se inclina a la mujer. Pues qué bien, creo que todas hemos tenido experiencias negativas en un momento dado con un hombre y no por eso unas se inclinan y otras no. Entonces quiere decir que es nuestra persona, tanto biológica como de hogar, de los primeros años, de las primeras experiencias que hemos tenido, las que van orientando nuestra vida futura. Ella es Úrsula, ella reconoce ser lesbiana y vamos a platicar con ella acerca de esto. Úrsula, usted tiene una niña,
usted tuvo relaciones, cuando estuvo casado, tuvo relaciones con algún hombre. ¿En qué momento decidió y por qué pues cambiar su tendencia o variar sus tendencias amorosas o sexuales? Yo amé a un hombre, no solamente a uno, pero amé a un hombre y viví con él bastantes años, 8 por ahí. Y creo que el ser humano es capaz de tanto de amar a un hombre como a una mujer. Entonces creo que amar a una mujer es una preferencia, una actitud con la que uno se encuentra y desarrolla, porque yo cuando todavía vivía con mi compañero, conocí a la primera mujer que amé. Mi hija tenía como 2 años y eso no negó el amor que yo tenía hacia mi compañero, pero sí desarrolló en mí esa capacidad de amar a otra mujer y para mí fue un descubrimiento bellísimo porque no lo había experimentado antes, incluso no cabía dentro de mí, o no sabía que se podía amar incluso a una mujer, ¿no? Hasta que lo supe, me di cuenta que los hombres también amaban a los hombres y yo conocí una mujer y cuando la sentí, cuando me besó, pues fue una experiencia muy bonita que ni yo misma la creía, ¿no? Cuando sentí su tibieza y su piel y todo, fue un descubrimiento. ¿Usted actualmente está separada de su esposo? Sí, porque fui definiendo mi preferencia, porque te digo, no dejé de quererlo incluso ni desde el primer momento, ni nada, sino más bien fue una relación que no se daba completa, porque la relación que he establecido con los hombres no ha sido para mí satisfactoria plenamente, porque los hombres de alguna manera siempre no quieren perder su papel. ¿Cuáles cree usted que son las causas de la heterosexualidad? Bueno, de la heterosexual, bueno, las causas de la heterosexual es, voy a pintar un hogar. Yo estoy hablando en términos generales, a mí no me gusta particularizar, porque siempre me dicen, no, pues yo conocí un caso, pues yo no soy así. No, vamos a hablar en una forma general para poder particularizar el que quiera posteriormente. La heterosexualidad se supone que se da dentro de un hogar en donde hay un padre y una madre, en donde se llevan ellos muy bien, en donde hay mucha armonía, en donde supuestamente hay un respeto mutuo, en donde se le enseña al niño a amarse, a aceptarse, a rechazar determinadas normas impuestas por la sociedad. No estoy hablando de lesbianismo ni de homosexualidad, sino determinadas normas, no robarás, no matarás, etcétera, en donde hay un hogar, entre comillas, tanto socialmente adecuado como psicológicamente sano, ¿verdad? Yo creo que entonces habría muy poca gente heterosexual. Voy a continuar, ¿sí? Si me permites un minuto. Naturalmente que hay muy poca gente sana. Desde luego que estamos completamente de acuerdo. Por eso nuestra sociedad es una sociedad enferma. Porque todos estamos enfermos, porque no tenemos en general un hogar como el que estoy pintando. Porque es llegar tanto a una salud mental, hasta sería enfermo, ¿verdad? Desde luego que no hay una salud mental así. Por eso dije anteriormente que dentro del hogar, dentro de una casa en donde se vive con determinadas situaciones, puede ocasionar o no un lesbianismo, puede ocasionar o no una homosexualidad. Y esto está dado ya por la forma de percibir el mundo muy personal y una forma biológica muy personal de reaccionar. Te puedo decir algo sobre mí, sobre mi educación. Yo tuve una educación muy abierta y mi papá nunca nos dio normas o principios establecidos que nos hicieran definirnos de alguna manera. Y entonces yo siento que eso me benefició mucho porque de alguna manera cuando uno entra a la adolescencia y tiene ciertos problemas de identidad o de integración o de qué es lo que tú quieres o de qué es lo que tú buscas,
o de quién eres, ¿no? Que es más o menos la edad en que te preguntas que qué camino quieres seguir, ¿no? Entonces, eso me ayudó mucho para yo escoger y saber más o menos qué quería, porque yo conozco a muchas gentes que tienen una educación bien tradicional, con muchas normas y muchos principios que realmente, aunque los nieguen y traten de luchar con ellos, algunas veces es imposible que los quiten de su vida, ¿no? Totalmente. Entonces, eso a mí me sirvió mucho, y entonces a través de esa experiencia que yo tuve, aparte de otras cosas, creo que la educación que yo le pudiera dar a mi hija era así, ¿no? Abierta, porque para mí pues amar a una mujer no tiene nada de malo, ¿no? Bajo el punto de vista sexual, el ser humano reacciona al sexo, a un estímulo sexual general. No es raro, dice Nancy hace un momento, que estas personas que estuvieron, que eran 30 y tantas, habían casi todas tenido experiencias homosexuales de niñas. Este es el proceso normal y natural del ser humano. En los primeros años en donde nos dicen, tú con las mujeres, tú con los hombres, las niñas no se juntan con los hombres, hay una energía, la sexualidad es una energía, y es una energía que sale en una forma, algunas ocasiones en una forma violenta, y tiene que salir. ¿Por qué? Porque es una necesidad, como el comer, como el beber, es una necesidad que tiene que salir. Dentro de una sociedad represiva, dentro de un hogar represivo como en el que hemos vivido, pues naturalmente que el niño se inclina pues a satisfacer en un momento dado esa energía tan violenta que tiene dentro de sí. ¿Con quién? Pues con el que esté a mi lado, ¿verdad? Entonces una niña de X años o una muchacha de X años pues se relaciona sexualmente 1, 2 o 3 o X cantidad de ocasiones con la gente de su mismo sexo, llámese hombre o mujer. Esta experiencia no quiere de ninguna manera decir que es lesbiana. Esto es un error. Tener X cantidad de experiencias homosexuales o lesbianas de ninguna manera se considera como lesbianismo. Lesbianismo es una orientación ante la vida. Eso, un decir como lo que tú acabas de decir hace un momento, me gusta la mujer, me relaciono muy a gusto con ella, me satisface y esta es mi vida. Ahora sí que en otras palabras, al que le guste que lo acepte y al que no que me deje. Esto es lesbianismo y aplausos, ¿verdad? Porque es una actitud definida, determinada, en donde lo has dicho abiertamente, en donde no tienes cortapisas y es una orientación ante la vida. Esto es lesbianismo. Pero tener X cantidad de experiencias homosexuales no quiere decir que una persona lo sea. Una persona lo es cuando vive o cuando lo confiesa en una forma de gusto y de satisfacción y gratificación interna. Entonces lo es. Ahora, yo dije también hace un momento que en muchas ocasiones la mujer lo tiene, vamos a decir, larvado durante X cantidad de años. Y al cabo de X cantidad de años, yo dije también que por experiencias negativas con el hombre, se decide y se define ante la homosexualidad, ante el lesbianismo. Bueno, este fue el pretexto, ¿verdad? Este fue el gatillo, vamos a decir, que disparó la pistola. Las relaciones negativas con el hombre dispararon en un momento dado lo que ya ella de por sí tenía desde siempre, ¿verdad? Esta necesidad de relacionarse más con la mujer que con el hombre, vienen muchísimas, pero muchísimas, infinidad de razones, infinidad de experiencias desde niña que se van, vamos a decir, marcando dentro del alma de la mujer, va marcando un camino y un derrotero. Desde la actitud de la madre, la actitud del padre, la manera de percibir el mundo, la manera de recibir incluso esos aspectos del padre, de la madre o del ambiente en que se viva, ¿no? Muy personal. Yo quisiera decir algo aquí. A mí no deja de sorprenderme que todas estas teorías psicológicas, y conozco cientos, ¿no? Y usted sabrá que hay muchas teorías diversas, muchas teorías contradictorias. La polémica continúa respecto a las causas del lesbianismo. Sin embargo, los científicos en algo siempre han estado de acuerdo y dicen que las mujeres lesbianas no son seres sanos, y eso es lo que yo no puedo aceptar ni estoy de acuerdo. Usted misma hace rato dijo que una mujer heterosexual es una mujer sana, y
bueno, quiero entender que usted implicaba que una mujer lesbiana es una mujer trastornada, enferma. No estoy de acuerdo en eso. Yo tampoco estoy de acuerdo en eso, no. Creo que fui malentendida. Voy a tratar de explicarme un poco mejor. Tú me preguntaste dentro de qué hogar surgiría una persona heterosexual. Entonces, pues si en nuestros hogares hemos nacido dentro del padre y la madre, pues padre y madre, pues supuestamente son heterosexuales. No quise decir que una lesbiana sea una gente enferma. No, no. Es una manera de ver el mundo. Es una manera de percibir y de recibir determinadas impresiones de la infancia. De ninguna manera, según yo lo considero, ¿verdad? Hay otros autores que yo respeto y pues dirán misa. Pero la mía, que estoy muy en mi derecho de explicarla, no quiere decir de ninguna manera que yo considere que sea una enfermedad. No, no. Es una manera de vivir. Es una manera de relacionarse. Para mí sería enferma una relación heterosexual en donde son alcohólicos, se faltan al respeto, se dan de golpes, se dicen palabras burdas y ordinarias en un sentido muy ofensivo, en donde cada uno va por su lado, ¿verdad? Y no se respetan mutuamente. Eso es enfermedad. Eso sí es enfermedad. Ahora, lesbianos o heterosexuales, que se relacionan en una forma armoniosa, con amor, con cariño, que hay un apoyo mutuo, que hay una comprensión, que hay una actitud de respeto mutuo. ¿Esto por qué va a ser enfermedad? De ninguna manera. Voy a otro punto, porque yo tengo entendido que la psicología moderna, el psicoanálisis moderno, ha empezado a hablar de que el lesbianismo ya no es una enfermedad. Sin embargo, yo creo que no basta, en nombre de la neutralidad científica, decir que, pues no, que pese a lo que la ciencia ha dicho durante años, la ciencia represiva, pues no, han descubierto que no era cierto, ¿no? Que no estamos enfermas, que no estamos perturbadas. Yo creo que hay que explicar todas las creencias y todas las instituciones que han apoyado estas creencias y que han auspiciado una represión feroz durante años. Porque hoy por hoy, en nuestra sociedad moderna y científica, la ferocidad de la represión ha quedado disfrazada bajo eso, bajo un discurso científico que no condena muy abiertamente, pero que sostiene que la homosexualidad es algo indeseable, ¿no? Que ojalá y no existiera. Si existe, ni modo, los toleramos, ¿no? Bueno, mira, yo pertenezco a un grupo de lesbianas y participo también activamente en el movimiento de liberación homosexual. Para mí, al inicio de... O sea, yo empecé a vivir mi cotidianidad fuera de lo que... del movimiento. Cuando yo supe que se estaba gestando este movimiento, que era posible una lucha por nuestra liberación, una lucha por nuestra ubicación, en todos los sentidos, pues me interesé y empecé a participar activamente. Para mí ha sido muy positivo porque me ha permitido avanzar en mi autodefinición, en un encuentro por una identidad propia, no a partir de puntos de referencia masculinos, sino a empezar a descubrir todas mis posibilidades, ¿no? de poder expresar mi vida de otras maneras, ¿no? Y no nada ser establecido. Y también me ha dado fuerza, me ha dado fortaleza para resistir pues, los ataques, ¿no? Que en un determinado sí existen de parte de algunas, bueno, de parte de mis jefes, de parte de la policía en las calles y todo esto, ¿no? O sea, me ha hecho ubicarme y tener un poco más de, bueno, tener conciencia, ¿no? Conciencia de por qué se me oprime, por qué se me reprime, y entonces determinado poder contestar a este tipo de agresiones, ¿no? ¿Usted siempre ha sentido rechazo? No siempre, solamente en algunos aspectos, ¿no? En lo laboral sí, en 2 ocasiones he sido retirada de mi trabajo cuando se han enterado de que soy lesbiana y pues me han cesado, ¿no? Por parte de la familia creo que no he hecho suficiente labor, o sea, creo que no he llegado a ser muy contundente con ellos para demostrarles que efectivamente ni es una desviación, ni estoy anormal, ni estoy enfermo, ni necesito que me sobreproteja, ¿no? Sino que, bueno, me hará tal vez falta tiempo para que mi familia vayan, pues, tomando esto de otra manera, ¿no? No en esa tragedia de que, ay, los culpables y todo esto, ¿no?
no queremos tolerancia, ni queremos, ni nos conformamos con el apoyo, como decía ahorita Silvia, qué bueno que tengamos apoyo de amigas y amigos, pero no es eso lo que buscamos, ¿no? Además no creo que ustedes necesiten el apoyo. Yo te oigo hablar a Nancy y me gusta oírlas hablar así. Creo que en la vida hay que defender lo que tú quieres y lo que tú escoges y para lo que tú vives. A mí me parece más despreciable y más viciosa una gente que te use a ti sin ser su definida vida, su decisión ser una lesbiana, que te use a ti o que use a Nancy. Eso me parece depravado, me parece malo, me parece desagradable, me parece antinatural, porque no tiene por qué. Pero a ti te gusta, tú eres feliz, defiéndelo y ten el valor como lo estás teniendo aquí, qué bueno. Hace un momento decías que sentías que los homosexuales son seres desgraciados, pese a que son inteligentes, a veces brillantes, no dije eso, pero claro. Discúlpame, no. Que considerabas que así como había seres feos o seres guapos, había seres que les gustaban las mujeres siendo mujer o hombres que les gustaban los hombres. Ahora, a lo que te estoy diciendo yo ahorita, eso sí, yo lo detesto, una gente que aprovecha sin tener una definida atracción por una mujer y es mujer, y que llegue y por un papel o por un dinero, que llegue y que te aproveche. Eso es corrupción, eso sí lo creo, porque el señor está aprovechándose de una, pues llamémosle debilidad, porque todos tenemos debilidad. Yo también puedo tener debilidad por un hombre, igual que tú lo tienes por una mujer. O sea, no estamos hablando que sea malo esta palabra debilidad porque seas lesbiana o porque yo no lo sea. Pero pienso que en el momento en que la gente te usa, eso sí es depravado para mí. ¿Usted es lesbiana exclusivamente? Exactamente. ¿Cuándo se dio cuenta? Pues yo creo que como desde los 6 años. ¿Y cómo? ¿Cómo se dio cuenta? Pues acerca de mi afinidad y atracción fundamental por las mujeres, ¿no? Perdón. ¿Y cuándo empezó a practicar su lesbianismo? Más o menos como a los 16 años. Pero mientras permaneció latente y su familia no lo descubría. No, claro que no. ¿Se aislaba usted de los hombres? No, al contrario, me llevaba mucho mejor con los hombres. ¿Sí? Sí, porque nos llevamos como compañeros, no hay, digamos... Formaba palomilla con ellos. Sí, perfecto. Y cuando ellos perseguían a las muchachas, ¿usted secretamente deseaba perseguirlas también? No, porque me parece que esa es una forma de asedio a las mujeres, ¿no? O sea, simplemente pues sentía el gusto y bueno... ¿Cómo aborda usted a las mujeres? Pues no las abordo. Mi relación fundamentalmente con las mujeres es intelectual, es política, es trabajo, pues trabajo político. Y en el trabajo nos podemos dar cuenta que hay una cierta vinculación, una cierta atracción y la podemos desarrollar. De ahí a las relaciones sexuales hay un lapso largo. Depende, ¿no? Depende de la situación, pero... Pienso que se puede dar de las dos maneras, a veces en un lapso corto, a veces en un lapso largo. Pero además no creo que el lesbianismo se reduzca al aspecto genital. El lesbianismo es algo mucho más amplio. Una lesbiana es fundamentalmente una mujer autónoma, una mujer independiente. El tema del programa es si este ya es un amor que se atreve a decir su nombre. Simplemente eso. Claro, el tema se presta a desviaciones porque podríamos preguntarle a Elenita Poniatowska si ella está de acuerdo con lo que dijo el poeta, aquel que decía, convéncete mujer, hemos venido a este valle de lágrimas que abate, tú como paloma para el nido, yo como león para el combate. Sí, tú como la paloma para el nido y yo como el león para el combate. Sí, pero eso lo dijo Díaz Miró. Pero mira, yo quería decir que hay una cosa que dijo Silvia a propósito de si le coquetean o no mujeres. Yo creo si ella tiene amigas, entonces un poco condescendiente, yo tengo amigos, ¿sabes? No, pero no es eso. Yo creo que lo que es muy importante es lo que tenemos todos adentro y que lo coartamos con todas estas reglas que nos imponen desde niños, que es el deslumbramiento ante el ser humano. Puede ser hombre, niño, mujer, ¿no? Nosotros podemos pasar toda una mañana frente a un ser que nos está seduciendo, no para ir a la cama, además eso yo creo que ya es muy secundario, pero la seducción y el deslumbramiento del ser humano es muy importante y debe de estar por encima de que, ay, fíjate, yo sí tengo amigos, yo quién sabe qué, no, porque yo creo que no debe ser esa la actitud, ¿no? A lo mejor me explico de la patada. No, Elenita, vas bien.
hay valores por encima de ciertas circunstancias. ¿Sí? Pues sí, yo no sé. Yo no sé. Esta capacidad que dice Elena, yo creo que nos ha sido coartada a todas y a todos, independientemente de que seamos, y además independientemente de que seamos heterosexuales o homosexuales. Lo que el movimiento de liberación homosexual ha venido a decir es justamente lo que planteabas ahora, ¿no? No queremos imponer la homosexualidad para todo el mundo. Creo que después de estar padeciendo una imposición heterosexual no incurriríamos en querer volver a todos homosexuales. Simplemente estamos hablando de la posibilidad de elegir libremente nuestras relaciones afectivas, amorosas y sexuales, ¿no? En ese sentido, hemos venido a señalar como somos el blanco de la parte más espectacular de una represión sexual generalizada que padecemos todas y todos, de una represión sexual que tolera la heterosexualidad bajo ciertos términos, ¿no? Que tolera la heterosexualidad en la que la mujer es pasiva, el hombre activo, en la que la mujer es dependiente, el hombre es dominante, en la que se tolera ese tipo de heterosexualidad. Todos padecemos una represión sexual y nosotros sentimos que el movimiento de liberación homosexual, así como el movimiento feminista, está viniendo a señalar esta cuestión, siendo nosotros tal vez uno de los blancos más vulnerables y más visibles de la opresión sexual. Estamos pidiendo la libertad de elegir libremente, y en este sentido esperamos poner el mal ejemplo, pues, en el sentido de que los heterosexuales mismos empiecen a pedir y a experimentar y a conquistar su propia libertad sexual, ¿no? Su capacidad de deslumbrarse ante cualquier tipo de ser, independientemente de su sexo. Señorita Hinojosa, ¿usted tuvo problemas en su casa con su familia cuando les dijo, si es que les dijo alguna vez, que usted era lesbiana? Bueno, por supuesto que sí les he dicho ya. La reacción ha ido evolucionando, ¿no? En un principio creo que mis padres sí recibieron la preocupación de que, bueno, saben que en esta sociedad una mujer lesbiana es agredida, molestada, discriminada, y creo que mostraban mucha preocupación. Lo que yo les planteé es que era mi elección, que necesitaba su apoyo, el cual me dieron y me continúan dando, y que lo único que me estaba pesando en ese momento es que ellos se sintieran tan afligidos, ¿no? Les aclaré que ellos no tenían culpa ninguna, porque mi lesbianismo es una parte muy importante y muy gratificante de mi vida, y el apoyo, además lo han experimentado. Yo se lo dije en un principio, pero han experimentado muy bien lo importante y lo placenteras que han sido mis relaciones personales, lo enriquecedoras que han sido diferentes experiencias que he tenido, las han vivido, las han compartido, y creo que más que el rollo, eso es lo que los ha convencido de que el lesbianismo es algo, en fin, válido, auténtico, que respetan, y en ese sentido he recibido mucho apoyo. Y ahí quisiera señalar algo en torno a las teorías que dicen que las mujeres lesbianas son producto de una casa sin afecto. Yo creo que puede haber algunos casos, porque hay muchas familias en que el afecto no existe, pero una de las pruebas más grandes de afecto que recibo de mi familia es que aún hoy en mi asunción pública de mi lesbianismo he recibido un apoyo y un estímulo total, ¿no? Bueno, vamos a entrevistar a un sacerdote a ver qué nos dice sobre este asunto. Padre López Félix, ¿qué le respondería usted a una muchacha que le confesara que es lesbiana? Bueno, desde el punto de vista moral, se considera como un defecto, es decir, creo que sexualmente hablando debemos estar convencidos que es la relación de un hombre con una mujer, o sea, por eso hay la diferenciación de sexos. Habría que hablar despacio, con calma, con una persona, para ver las causas por las cuales esa persona tiene una desviación. Entonces, porque sería muy largo, ¿no? Y muy casuístico al mismo tiempo. O sea, dependerá de las circunstancias y siempre se le animará a luchar para hacer uso, para vivir desde el punto de vista sexual dentro de lo que la Iglesia siempre ha predicado y se considera en la misma Sagrada Escritura, esa diferenciación de sexos para corregir
esa desviación que, aunque muchos no quieran reconocer como una desviación, lo es, evidentemente. Las dos señoritas lesbianas invitadas a Contrapunto sostienen este criterio, que les gusta desde niñas el amor con mujeres, que están satisfechas de eso, y que si acudieran a un psicoanalista sería únicamente para que las hiciera sentirse más satisfechas, no para que les cambiara la forma de pensar. Es decir, ellas no se sienten incómodas en lo absoluto con ser como son, únicamente con el rechazo de la sociedad hacia ellas por ser una minoría. Yo no diría que sea por una minoría, o sea, la misma sociedad, si vamos tantos siglos o millones de años viviendo esa relación entre hombre y mujer, que es la manera de reproducirnos, ¿no? Que es la manera normal. Entonces la satisfacción pues puede ser meramente física, ¿no? Pero lógicamente que dentro de la función de la relación sexual está pues la posibilidad, la apertura de la creación de una nueva criatura. Entonces creo que satisface y realiza mucho más cuando aquella persona crea una nueva criatura por esa relación entre el hombre y la mujer. También me parece que sería muy oportuno entrevistar a una monja. Madre Imelda Robles, sé que esta no es una pregunta muy propia para una religiosa, pero quisiéramos saber qué opina usted sobre el lesbianismo. Bueno, creo que es un tema que a nosotros los religiosos no nos incumbe. Tal vez sea directamente el doctor el que tenga que tratar esto. ¿Cree usted pues que es una enfermedad? Sí, ciertamente eso es enfermedad. ¿Es más del cuerpo que de la mente? Pues tal vez... ¿Más de la mente que del cuerpo? Los dos tienen un papel, juegan un papel ahí, creo yo, no sé. ¿Dentro de las congregaciones religiosas se ha observado este fenómeno? Pues mire, por mi propia experiencia no creo. ¿Pero ha oído usted hablar de él? Sí, más bien cuando los candidatos entraban pequeños y que siempre estaban dentro de las comunidades, pero no me consta. ¿Y en esos casos cómo se actuaba? Ay, pues no lo sabría decir. Yo nada más he oído. ¿Había un castigo drástico? ¿Eran expulsados o cómo? Pues tal vez sí, no sabría decir. Tal vez sí, porque tendrían que ver los superiores cómo desterrar eso ya sea del seminario, de la vida religiosa o incluso de los... ¿De los conventos? No, de los internados. Ajá. ¿Qué es donde más se da? Eso se ha dado mucho, sí. El lesbianismo y el homosexualismo rompen como el amor heterosexual los votos de castidad. Pues sí, porque hacemos voto pues para ofrecer eso a Dios, ¿no? Porque si nosotros, por ejemplo, andamos buscando una recompensa que no sería, ¿no? Ni lógica. Entonces, pues no se le ofrecería a Dios lo que es, lo que más le ofrecemos, ¿verdad? La castidad y la santidad de cuerpo y espíritu. Espíritu, exacto. Nancy, pero hay una gran diferencia, aunque dice la doctora Godoy que el heterosexualismo, el lesbianismo y el homosexualismo, pues es un producto de un mismo cultivo, más o menos. Pero los heterosexuales no andan diciendo yo soy heterosexual, y las lesbianas no andan diciendo yo soy lesbiana. Ya hay una diferencia que las mismas lesbianas establecen, ¿no, Nancy? Pues en principio sería como una defensa, ¿no? Es una minoría que también establece sus propias reglas de defensa. Entonces se cataloga el mundo de fuera, por ejemplo. Entonces es el mundo buga. Este es el mundo heterosexual. ¿Qué es buga? Yo he manejado tanto en Los Chicos de la Banda como en la obra que yo escribí sobre 4 mujeres enamoradas entre sí, el día que pisamos la luna. He tratado de difundir este slang, digamos, ¿no?, de los grupos homosexuales, porque es reflejo de cómo se vive y se funciona. El mundo ajeno, el mundo heterosexual, es el mundo buga,
No conozco el origen del término. Parece que podría venir de una palabra muy española, bugarrón, pero en realidad no nos hemos puesto de acuerdo cuál es el origen. Pero se usa continuamente para determinar al mundo exterior. Al mundo exterior, a este aislamiento que produce la sociedad sobre una pareja homosexual de hombres o mujeres. Es decir, ya no todos los amigos aceptan, no todas las familias entienden, y se crea una situación de mentalidad de minoría muy difícil. Por eso son especialmente admirables los padres de Claudia, porque es sumamente difícil para unos padres criados en otro momento histórico entender que deben apoyar a su hijo o su hija, dado el caso, y no ser ellos los primeros ejecutores de una política anti-libertaria en el sentido sexual. Si ellos lucharon antes por su liberación, es decir, por el derecho a tener relaciones sin casarse, a explorarse, como acostumbra ahora la pareja heterosexual. Se explora sexualmente antes del matrimonio porque después es demasiado tarde. Hay que saber estas intimidades antes de contraer un compromiso. Creo que todas estas reglas morales han cambiado mucho. Bueno, yo creo que es oportuno ir a cualquier esquina de la Ciudad de México y preguntarle a la gente que pasa, a los padres de familia, ¿qué harían si supieran que su hija es lesbiana? Señor, ¿qué pasaría si hubiera un caso de lesbianismo en su casa? Pues francamente hasta ahorita no he pensado, digamos, en qué podría pasar en un caso de que hubiera un tipo de relaciones de esas. Pero me imagino que así como está uno, la mentalidad que tiene uno de mexicano, por decirlo así, pues tratar de ocultar lo que es, por decirlo así, la persona. Así como es uno aquí en México, tratar de ocultar lo que es las relaciones que llevar esa persona. Eso es lo que pasaría, y tratar de evitárselos a lo más que se pueda. Canalizarla. Existe un buen servicio en la Procuraduría del Distrito Federal de psicólogas, de psiquiatras. Yo he canalizado ahí mujeres y han sido perfectamente atendidas. Existe el servicio psiquiátrico infantil. Pues haríamos lo posible por evitarlo, ¿verdad? No sé, tratamientos o no, tantas cosas que ahora hay. Pero, o sea, ¿evitar qué? Pues a la persona que esté así, ¿verdad? Bueno, mi reacción en definitiva pues sería de aceptación, pero claro de que hay que ver el problema siempre familiar, o sea, el ambiente familiar, que es el que trae arraigadas pues unas ideas demasiado, pues se puede decir, pues tradicionales, exactamente, ¿no? Entonces son las personas que no aceptarían ese caso, porque les digo, lo consideran como algo mal. Pues es natural, saber reconocer. Pues tendría que ayudar, tratar de solucionar ese problema. Hay muchas formas de solucionarlos, pienso yo, no tengo los medios ni sabía cuál sería el procedimiento a seguir, pero ayudar, tratar de consultarlo con algún médico, con un psicólogo, de llevar a esta persona, a la persona que se encuentre en esa situación. Pues más que nada tomarlo con calma y tratar. Porque, como ya dije, yo pienso que es una enfermedad. Jamás reprobaría y jamás me metería yo a juzgar, yo intentaría, bueno, no digo que siempre se pueda, pero yo intentaría comprender, ¿no?, a la persona en algo que no debe ser, es que no debe ser juzgado la gente por sus gustos, ¿no? O sea, eso es lo que yo así lo vería, ¿no? Creo que lo primero es preocuparse porque saben que no solo entregan una criatura ya desvalida, es decir, tuvo una mujer, ay, es niña, en lugar de un hombre, a una mujer lesbiana, como señalaba Claudia, que va a estar sometida a una lucha mayor. Yo siento que en igual logro de un heterosexual y un homosexual, por ejemplo, el homosexual ha de tener algo más fuertecito, que ha podido llegar al mismo final de triunfo en determinada profesión o lo que sea, sencillamente que ha podido vencer más dificultades que el heterosexual. El heterosexual se le presenta, porque es la mayoría, pues una situación de mayor aceptación social, y es muy importante señalarlo también, tiene luchas violentas, porque la sociedad y los movimientos de liberación americanos han insistido mucho en aclarar esto. La sociedad no solo reprime
el lesbianismo o el homosexualismo, reprime también el heterosexualismo, ponen multas si se besa uno en la calle, se considera faltas a la moral. A un primo mío lo detuvieron con su esposa cuando estaban los primeros días de casados porque estaban en un parque abrazados. Llegamos a un absurdo de agresión policíaca sobre nuestras vidas privadas que ya no pudo dejarse ir, ¿no? O sea, nadie considera un mal ejemplo a una pareja de heterosexuales entrelazados. No debían considerarlo tampoco a dos mujeres que se tomen de la mano o a dos hombres que se abracen discretamente. Estamos hablando de una necesidad social de todos, además de cierta contención en el terreno sexual, que sigue siendo la piedra escondida del hombre, ¿no? Enfrentarnos a la sexualidad infantil, enfrentarnos a nuestra propia sexualidad, sigue siendo un problema muy duro. El tiempo se nos ha agotado el día de hoy, pero en el próximo programa seguiremos con el mismo tema. Y ahora, Vaca Morelos nos escribe para afirmar: acabo de regresar de esa capital, la Ciudad de México, en donde tuve ocasión de ver su programa Contrapunto relativo a la guerra cristera. Realmente causa vergüenza que los que anduvieron en aquella matanza tan sin sentido llamen a su movimiento cristero profanando el nombre de Cristo. Agrega el señor Aguayo Lara: muy reprobable las matanzas que hicieron los del gobierno, pero ni qué decir de los que asesinaban al grito de Viva Cristo Rey. De Guerrero Negro, en Baja California, uno de los puntos más aislados de la patria, recibimos esta carta. El capitán Francisco Morales Pérez, director de un hotel de Guerrero Negro, nos dice: estimado licenciado Saludowski, veo con frecuencia su noticiero y por lo tanto el anuncio de su, me imagino, muy buen programa Contrapunto, que por desgracia no transmiten vía satélite y que por lo tanto estamos restringidos a la programación de ese canal de lujo de la televisión. Yo le sugeriría que en el ya mencionado programa de Contrapunto nos lo transmitiera por el canal 2 después de las 8 p.m. Y agrega el capitán Morales Pérez: esa petición la hago porque vivo prácticamente en el fin del mundo conocido y ese canal es nuestro único contacto con el centro de la República. El señor Rafael Oropesa Monterrubio, maestro en la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas del Instituto Politécnico Nacional, comenta la serie de programas sobre José Alfredo Jiménez, su tendencia a exaltar al alcohol y propone un experimento científico para probar la hipótesis. Considero que desde el punto de vista científico se puede probar fácilmente si es que las canciones de José Alfredo Jiménez incitan a incrementar el consumo de bebidas alcohólicas. El experimento consiste en dividir a un grupo de voluntarios en dos secciones. Ambas secciones tendrán acceso a todo el licor que deseen. Una sección estará expuesta a las canciones de José Alfredo Jiménez y la otra sección escuchará otro tipo de música que no incite a tomar ni trate temas de cantinas ni de borracheras. Al final del experimento se evaluará el grado de embriaguez de cada sección. El maestro en ciencias Oropesa Monterrubio agrega: los resultados de este experimento proporcionarán una respuesta más apegada a la realidad. A todas aquellas personas que se dirigieron a Contrapunto para expresar opiniones, críticas o para aportar experiencias, recontrapunto. El lesbianismo, un amor que ya se atreve a decir su nombre. El lesbianismo, un término utilizado popularmente para designar la homosexualidad femenina. Los argumentos en contra no han contribuido al entendimiento del problema. El amor entre las mujeres, que ha sido exaltado en bellas páginas de la literatura, no encuentra igual aceptación en el mundo de la vida diaria. Y sin embargo existe. No por callarlo habrá de desaparecer. El lesbianismo, el amor que ya se atreve a decir su nombre. Para la doctora y psicóloga Silvia Godoy, el lesbianismo no es una enfermedad, es más bien una forma de vida. El ser humano nace con determinada capacidad biológica. Hay reacciones posteriores que definen las tendencias sexuales. La señorita Claudia Hinojosa, militante del Movimiento de Liberación Homosexual, está en contra de las teorías que afirman que el lesbianismo es un fenómeno anormal que como tal tiene que ser tratado. La periodista Nancy Cárdenas afirma que la sociedad no solo reprime las tendencias homosexuales, sino también reprime el heterosexualismo y opina que todas las tendencias deberían ser aceptadas. La también periodista Elena Poniatowska asegura que a pesar de que a algunos les aterra el tema, el homosexualismo está siendo apoyado más abiertamente. Para la señora Silvia Pinal, actriz, el lesbianismo ha sido un tema intocable que hasta ahora la gente se atreve a decirlo.
A continuación, un resumen de lo más importante del programa anterior. El lesbianismo, un amor que ya se atreve a decir su nombre. Dentro del hogar, dentro de una casa en donde se vive con determinadas situaciones, puede ocasionar o no un lesbianismo, puede ocasionar o no una homosexualidad. Y esto está dado ya por la forma de percibir el mundo muy personal y una forma biológica muy personal de reaccionar. Somos el blanco de la parte más espectacular de una represión sexual generalizada que padecemos todas y todos, de una represión sexual que tolera la heterosexualidad bajo ciertos términos, ¿no? Que tolera la heterosexualidad en la que la mujer es pasiva, el hombre activo, en la que la mujer es dependiente, el hombre es dominante, en la que se tolera ese tipo de heterosexualidad. Todos padecemos una represión sexual y nosotros sentimos que el movimiento de liberación homosexual, así como el movimiento feminista, está viniendo a señalar esta cuestión, siendo nosotros tal vez uno de los blancos más vulnerables y más visibles de la opresión sexual. Estamos pidiendo la libertad de elegir libremente. Y en este sentido esperamos poner el mal ejemplo, pues, en el sentido de que los heterosexuales mismos empiecen a pedir y a experimentar y a conquistar su propia libertad sexual, ¿no? Su capacidad de deslumbrarse ante cualquier tipo de ser, independientemente de su sexo. La sociedad no solo reprime el lesbianismo o el homosexualismo, reprime también el heterosexualismo, ponen multas si se besa uno en la calle, se considera faltas a la moral. A un primo mío lo detuvieron con su esposa cuando estaban los primeros días de casados porque estaban en un parque abrazados. Llegamos a un absurdo de agresión policíaca sobre nuestras vidas privadas que ya no pudo dejarse ir, ¿no? O sea, nadie considera un mal ejemplo a una pareja de heterosexuales entrelazados. No debían considerarlo tampoco a dos mujeres que se toman de la mano o a dos hombres que se abracen discretamente. Estamos hablando de una necesidad social de todos, además de cierta contención en el terreno sexual, que sigue siendo la piedra escondida del hombre, ¿no? Enfrentarnos a la sexualidad infantil, enfrentarnos a nuestra propia sexualidad, sigue siendo un problema muy duro. Yo lo detesto, una gente que aprovecha sin tener una definida atracción por una mujer y es mujer, y que llegue y por un papel o por un dinero, que llegue y que te aproveche. Eso es corrupción, eso sí lo creo, porque el señor está aprovechándose de una, pues llamémosle debilidad, porque todos tenemos debilidad. Yo también puedo tener debilidad por un hombre, igual que tú lo tienes por una mujer. O sea, no estamos hablando que sea malo esta palabra debilidad porque seas lesbiana o porque yo no lo sea. Pero pienso que en el momento en que la gente te usa, eso sí es depravado para mí. En un principio creo que mis padres sí recibieron la preocupación de que, bueno, saben que en esta sociedad una mujer lesbiana es agredida, molestada, discriminada y creo que mostraban mucha preocupación. Lo que yo les planteé es que era mi elección, que necesitaba su apoyo, el cual me dieron y me continúan dando, y que lo único que me estaba pesando en ese momento es que ellos se sintieran tan afligidos, ¿no? Les aclaré que ellos no tenían culpa ninguna porque mi lesbianismo es una parte muy importante y muy gratificante de mi vida y el apoyo, además lo han experimentado. Yo se los dije en un principio, pero han experimentado muy bien lo importante y lo placenteras que han sido mis relaciones personales, lo enriquecedoras que han sido diferentes experiencias que he tenido, las han vivido, las han compartido y creo que más que el rollo, eso es lo que los ha convencido de que el lesbianismo es algo, en fin, válido, auténtico, que respetan y en ese sentido he recibido mucho apoyo. En cierta manera, mucho más, estamos más dispuestos al rollo, o sea, la parte sociológica o psicológica. Pero una vez que tenemos que aplicar eso en nosotros, somos un poco más tardados,
porque nosotros mismos somos productos de muchas represiones. Respeto muchísimo cuando dice Silvia, yo nunca he sentido atracción así sexual por una mujer. Es absolutamente normal, diríamos ya desde el otro lado. Te perdonamos, Silvia. es absolutamente normal en un mundo en el que nos va llevando al heterosexualismo no percibir que puede haber un acercamiento sexual con otra mujer, y cuando viene esta posibilidad, porque en algún momento uno dice, bueno, me está coqueteando a mí, entonces yo podría llegar, no solo no tengo que empezar yo la relación, sino me la están dando, y decir, no, es absolutamente su derecho de su libertad de elección. Lo que decía Elenita, que qué bonito que uno no se reprimiera, ¿verdad? Yo sí me reprimo porque no tengo atracción, ¿eh? En realidad no necesitas reprimirte, hasta ahí te da tu simpatía. Exacto, hasta ahí te da tu... Fue una pequeña frivolidad que comenté, pero en realidad no se puede tratar con esa frivolidad muy fuerte. Pero ya ves cómo sí se puede contestar la pregunta que hacía. ¿Cómo no? Yo quisiera ir de todos modos a una esquina para ver qué nos contestan en la calle. Yo también, pero detrás de ti. Vamos. Pues yo pienso que es una desviación económico-social, no solamente de la personalidad, sino de la sociedad, que es lo que se propicia eso. Pues yo como una cosa normal, ¿no? Entre las mujeres, puede ser, ¿no? ¿A usted le parece normal? Pues sí, es normal. Yo me imagino que sí. Bueno, es una forma de ver la vida actualmente. Puede ser buena o mala, depende de cómo la veamos. ¿A usted qué le parece? Me parece que está bien. Si la gente se siente a gusto con eso, perfecto. Yo pienso que es porque hay mucha depravación ya aquí, ¿no? Pues a mí me parece correcto el lesbianismo, no sé. ¿Nos quisiera explicar por qué? Porque se me hace, o sea, como yo soy católica y eso a mí yo veo las cosas de otra manera, ¿no? Y a mí se me hace, falta de moral en la persona. Faltar con Dios, no sé, manera de pensar. Es una desviación de lo normal, yo sí pienso eso. Que es una desviación porque dentro de lo normal es la atracción del sexo contrario. Pues que cada quien es libre, ¿no?, de hacer de su vida lo que desea, siempre y cuando no perjudiquemos a los demás. ¿Qué puede opinar de que debemos ser libres? Yo creo que eso es una cosa natural, ¿no? No debemos de espantarnos, ¿por qué? Ni de admirarnos, de nada. Es una cosa natural. Pues es malo, ¿no? Para la sociedad. Bueno, hay gente que lo acepta y hay otra gente que lo rechaza, pero yo creo que cada quien tiene que tener su forma de ser, ¿no?, su forma de pensar, y hay algunos que tienen problemas o que nacen así, ¿no? Y pues, yo creo que hay que dejar que vivan como sea, ¿no? Cada quien tiene su propia forma de pensar. Yo creo que es muy respetable toda la gente en sus gustos y todo, pero pues sí es un tema que, como el homosexualismo, debe ser pues, visto, es difícil, visto de manera más abierta, ¿no? Que la gente tuviera más acceso a hablar de sus cosas, ¿no? Pues yo pienso que el hombre está definido como un animal. ¿Hay algún otro animal sobre la Tierra que sea lesbiano? Sí, todos. Lo curioso es que el animal hombre hay un sector exclusivamente heterosexual y pequeño, y otro sector también pequeño exclusivamente homosexual. Eso es lo que llama la atención del hombre, porque de todos los animales tienen relación. ¿Cómo es, doctora? A ver, doctora, tal vez usted nos pueda explicar científicamente este asunto. ¿Hay fuera del hombre, hay algún otro animal que sea lesbiano? En la escala animal, yo diría que desde las plantas, no desde la escala animal. Pero vamos a tomar al animal, ¿no? En la escala animal, desde la amiba, desde los prontozoarios, desde lo más bajo, encontramos con que hay todo. Hay homosexualidad, llamémosle así, aunque es un término muy equivocado porque al animal no se le puede decir así, pero
Hay incluso reproducción de ellos mismos sin intervención del sexo opuesto. Ellos mismos se reproducen. Hay unión entre el mismo sexo. Lo vemos, por ejemplo, un poquito más arriba, todos tenemos perros, por ejemplo. Los perros pues tienen relaciones entre perros entre sí. Los machos con los machos y las hembras con las hembras. Y ahí no nos asombra, hasta nos reímos. Decimos, bueno, mira nada más, qué barbaridad, ¿verdad? Pues, ¿qué pasó? Pues le buscaré una hembrita o le buscaré un machito. Pero no lo tomamos a mal. Sin embargo, si ya llega a la escala humana, entonces sí nos quedamos asombrados ante una situación que desde la naturaleza y desde los pasos más bajos de la biología se da. Llamémosle, entre comillas, biológicamente hablando. ¿Cuándo es natural? Pues cuando hay un deseo interno de hacerlo, o bien cuando no hay otra forma de relacionarse con el sexo opuesto dentro del ser humano. Es decir, ya estamos hablando de dos aspectos. Estamos hablando del aspecto psicológico, estamos hablando del aspecto social. En el aspecto social se acepta que haya homosexualidad en las cárceles, los marinos en medio del mar, etcétera, donde no hay otra posibilidad de relacionarse. Esto es bajo el punto de vista social.